Ok. Espera. Usted me dice, profesor. Sí, ya siguiente. Bueno, como les mencioné, se lleva a cabo el examen microscópico y después la tinción de Gram y se reportan los resultados. ¿Le das a la siguiente? Aquí tenemos una tabla la cual nos muestra los microorganismos aerobios, también los anaerobios, y los que provocan infecciones inusuales como la zoonosis y también de levaduras. Cabe mencionar que cualquier aislamiento que pueda tener un significado clínico debe de ser reportado para que se pueda producir un tratamiento, un tratamiento terapéutico para combatirla. Aquí en este caso de los aerobios, pues están Staphylococcus coagulasa negativos, Streptococcus beta hemolítico, Staphylococcus aureus, Enterococcus, Streptococcus, como ya nos mencionan al principio, pues los que son más peligrosos o más bien los que producen mayor infección. Por ejemplo, en el caso de las quemaduras, porque también aquí es importante lo de las muestras, en el caso de las quemaduras, alrededor de las primeras 24 horas cuando ocurre, el tejido o la piel que podría quedar se considera estéril, pero después de ello, pues van adquiriendo microorganismos como lo son aerobios, anaerobios y por último incluso se pueden incluir levaduras. En el caso de las quemaduras, son infectados pues ya también por el personal hospitalario. Si le damos a la siguiente, también vamos a encontrar, pero vamos a encontrar lo que vienen siendo las infecciones que comúnmente son encontradas, en lo que vienen siendo pues los abscesos, las heridas que pueden ser superficiales o profundas, como ya nos los explicaron. En el caso de infecciones superficiales, pues tenemos la celulitis, los quistes, daños en la piel, como lo son las abrasiones, las quemaduras, los abscesos y las úlceras. Donde se localiza la infección en este caso son en la piel y tejidos superficiales, los patógenos primarios, Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico, de los diferentes grupos A, B, C y G. En las infecciones de heridas profundas, como lo son la mordedura humana, y la mordedura por animales, las quemaduras, heridas quirúrgicas, úlceras, en los abscesos como fluidos, que vienen siendo los aspirados en espacios corporales profundos o tejidos. En esta pues hay una mezcla de aerobios, anaerobios y otros. En los drenados pues están en la mezcla de aerobios, anaerobios. En los tejidos pues va a haber también mezcla de aerobios, anaerobios. Generalmente, si se dan cuenta, vamos a encontrar estos dos tipos de microorganismos. Como lo vimos, pues hay diferentes tipos de infecciones que se pueden presentar. Si le das a la siguiente, tenemos lo que vendría siendo algunos aspectos que se deben de tomar en cuenta. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, entre los criterios generales vamos a encontrar que se debe reportar, no importa la cantidad en la que se encuentren o en el caso que sean mixtos, todas estas bacterias, porque generalmente no son flora normal que se encuentra en la piel, sino que se encuentran en otras áreas, lo cual nos puede dar un signo de alguna infección.
¿Le das a la siguiente? Los criterios que se toman a cuenta, que se deben de tomar en cuenta, es de que se deben de identificar 3 microorganismos de las tablas anteriores que hemos visto. En caso de que haya LPMN, ¿qué significa esto? Bueno, el LPMN significa leucocitos poliformo nuclear. Estos nos van a dar un signo de que hay una inflamación. Al estar presentes nos indican que hay inflamación. Que estén presentes en la tinción de Gram. También que la muestra que se colectó haya sido de un sitio estéril. Que la morfología del organismo que se detectó se observó también en la tinción de Gram. Que la muestra pues fue de buena calidad, que no hubo ausencia o hubo muy pocas células epiteliales, y se va a identificar solamente a nivel de género si hay células epiteliales moderadas en el Gram, si hay ausencia de LPMN, que fue leucocitos poliformo nuclear, y si hay más de 3 organismos en el cultivo. ¿Le das a la siguiente? Hay algunos criterios que son especiales. Por ejemplo, en el caso del Staphylococcus pyogenes, si hay presencia, se debe de informar inmediatamente el hallazgo. ¿Por qué? Porque puede ser un agente causal de una fascitis necrotizante, la cual va a comprometer la vida del paciente, ya que va de alguna manera destruyendo todo el tejido. En caso de que haya también Staphylococcus coagulasa negativas. En este caso, lo que vamos a realizar son pruebas de sensibilidad. Solo si este organismo pues, se aísla de una muestra obtenida por un procedimiento invasivo, o si se asocia a la presencia de LPMN, que ya les mencioné, en el Gram, o si son aislados en los diversos cultivos. Aparte del Gram, pues también estuvo presente en los demás. Este se reporta como una microbiota normal en caso de que se haya recuperado de cultivos que estaban mixtos o en cantidades en heridas que son superficiales. En el caso de los Streptococcus y Enterococcus, se debe de identificar al menos a nivel de género en caso de que se hayan obtenido de muestras quirúrgicas por procedimientos invasivos o en caso de que el organismo haya sido la única especie detectada o que haya sido predominante en la tinción y que en la tinción de Gram pues nos haya indicado que hay una infección. En el caso de bacilos Gram positivos, si la muestra es de un sitio que está estéril o por medio de una biopsia, pues nos debemos de asegurar que no se trate, por ejemplo, de Listeria, Eris phelotrix, Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Arachnobacterium, Corynebacterium, Dipteriae, que son un foco pues alarmante. También es identificar otras especies si están asociadas a que haya LPMN, como ya les mencioné, que nos va a provocar, que nos va a dar un signo de que hay una inflamación. Y también cuando hay una inflamación, lo vimos al principio, pues ahí puede haber sospecha de una infección. En el caso de que haya presencia de bacilos gram negativos entéricos de una manera moderada o predominante, solo en caso de que haya la presencia de una o dos especies, nos va a indicar si hay infección en el Gram. En muestras que provienen de cavidades abdominales, puede haber una mezcla de estas especies. En esta vamos a ver si son pocos o no son predominantes, se van a reportar como flora intestinal.
pero siempre nos vamos a asegurar que no sean de patógenos intestinales como la salmonela, la shigella, la campylobacter o la yersinia. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos, pues en todo nuestro cuerpo tenemos flora que es normal y flora que es patógena. En el caso de que haya bacilos gram negativos que no pertenecen a la familia de Enterobacteriaceae, lo que nos vamos a asegurar es de que no se traten de organismos que son considerados patógenos, como son en el caso de la brucela, el Haemophilus, la Pastorella, la Francisella, que se reconocen. ¿Por qué? Porque pues no van a crecer en los agares de McConkey o el MB. En muestras de los nódulos linfáticos se recomienda que se trabaje en campana de seguridad biológica porque son un potencial de crecimiento para la brucela y la francisella. Se identifican también cualquier número de organismos que solo crezcan en agar chocolate. En el caso que haya presencia de levaduras, vamos a reportar las levaduras como una parte de la microbiota, a menos de que se encuentren en grandes cantidades. En el caso que sean muestras que deben de estar estériles, se deben de reportar siempre, porque se supone que es algo estéril en lo que no debe de haber. Y así haya una pequeña cantidad, nosotros tenemos que reportarla. Y a continuación mi compañero Juan Pablo les va a hablar acerca del tratamiento. Bueno, Permítame. antes del tratamiento, ¿va a hablar, profe? Sí, permítame. Nada más, ¿por qué se adiciona nuevamente? No sé si quedó claro al principio cuando le decía lo de los medios de cultivo. ¿Por qué se adicionan algunas sustancias, muchachos? Se adicionan para enriquecer, para matar cosas que no quiero, como el ácido nalidíxico que nos decía ahorita su compañera. El ácido nalidíxico es un medicamento que mata los gram negativos. ¿Qué quiero expresar? Los gram positivos. Estamos diciendo en primer orden, nos hablaron ahorita de algunos Streptococcus y Staphy. Ese es el orden. Staphy en primer orden van a aparecer, o los que causan daño, y luego los Streptococcus o grupo A, entre cuales el Piógenes, que causa muy bien cuando hablan de la bacteria y la enfermedad de lo que causan. Sí, aquí ya me hablan de términos como la fascitis necrotizante. ¿Qué es? Pues se calcome la piel, o también se le llaman bacterias que comen la piel, pero no nada más hay bacterias, hay hongos como el mucormicosis, que ese hasta están los pacientes en terapia mucho tiempo, y se les caen les calcomes, se le cae el ojo, se le retrae hacia atrás, porque tienen muchos años de internamiento, muchos meses de internamiento, y son bacterias que están susceptibles que por su inmunosupresión ya no comen, están entubados, etcétera, etcétera, y les causan, ingerirse, empiezan a ingerir el tejido y se les conoce como bacterias que comen la piel. Un ejemplo. Otro sería, ¿por qué se le adicionan vitaminas? Porque hay bacterias que está determinado, permítanme.
Entonces les decía, el agar chocolate, por ejemplo, porque el agar sangre es muy importante, pero si yo lo transformo en agar chocolate, todavía aún más lo caliento, la sangre, se rompe y se libera la hemoglobina y el hierro que contienen en su interior. ¿Y qué hace? Enriquecer más en medio aún, ¿sí? Tiene más nutrientes. La vitamina K, lo que les decía ahorita, ¿por qué se le adiciona? Porque se dice que hay bacterias como el Helicobacter pylori que le encanta, que le gusta ese tipo de sustancias y la puedo aislar más fácilmente, ¿sí? Entonces, es por ello que se utilizan esas sustancias, antibióticos, vitaminas, etcétera, etcétera, para poder enriquecer los medios. Otra cosa importante ahorita que mencionaban, hisopos, lavado, limpiar la herida, ¿sí? Normalmente se limpia con un hisopo y con otros dos colectamos de la herida. En algunas ocasiones se utiliza solución salina isotónica al punto 9 para lavar, para quitar los restos, la suciedad y no sean falsos positivos. Y hay otra técnica muy importante, sobre todo para el pie diabético, muchachos. Se llama técnica de maceración de la muestra o del coágulo, de la biopsia. ¿Por qué? Si decimos que las bacterias están alojadas en los tejidos, no basta con que yo haga un hisopado, ¿sí? O tome del tejido superficial si la bacteria está en el interior. Algo similar como cuando cultivamos heces. Las heces está expuesto el tejido, pues ya está muerta la parte de afuera, por así decirlo, seca. Las bacterias van buscando la humedad, van buscando el tejido fresco y se van sumergiendo hacia el interior. Entonces pasa lo mismo con las heces que con los tejidos. Lo que está en la superficie puede ser contaminación, puede ya no ser lo exacto. ¿Qué se hace? A veces se toman biopsias, ¿sí? Llegan al laboratorio, se maceran con un mortero y pistilo, se extrae con solución salina esa maceración poquito y posteriormente va y se cultiva ese DREN. ¿Por qué? Ahí van en algunas ocasiones intracelular las bacterias que están causando la enfermedad, no las que están superficial, sino las que verdaderamente causan la enfermedad. El gran ejemplo es gangrena gaseosa o también conocido como pie diabético. ¿Qué bacteria la causa o es la principal causante de esta enfermedad o de esta necrosis en los tejidos? Se llama Clostridium perfringens. Clostridium perfringens es un anaerobio que necesitamos una jarra gas pack o tener condiciones de anaerobiosis, una velita, prenderle a la caja con el aislado para poderla encontrar. Entonces les digo muchos puntos importantes, entre ellos hasta el nombre de la bacteria y qué puede causar, como el Streptococcus pyogenes. Siguiente, por favor. ¿Quién sigue de exponer? Sí, yo, Juan Pablo. Ok. Ok, bueno, dentro de las enfermedades más comunes a tratar en este tema, vamos a encontrar, vamos a hacer énfasis en dos que suelen ser muy comunes, los cuales son la septicemia o sepsis y la meningitis. Vamos a empezar primero por la septicemia. La septicemia o sepsis podemos entenderla como la presencia de bacterias en la sangre. Es como una bacteremia que a menudo ocurre con infecciones graves. Esta afección, también conocida como sepsis, es una infección grave que puede ser potencialmente mortal y que empeora de forma muy rápida sin un tratamiento rápido. Esta puede provocar daños en los tejidos, falla orgánica e incluso también la muerte. También dentro de esta enfermedad podemos hablar de lo que es un choque séptico. A grandes rasgos, un choque séptico se produce cuando la septicemia provoca una presión arterial que es extremadamente baja, lo cual limita la circulación de la sangre en el cuerpo. Esto puede causar insuficiencia orgánica y también la muerte. ¿Qué es lo que, qué causa la sepsis? La sepsis va a ocurrir cuando una infección desencadena una reacción en cadena en todo el cuerpo. Las infecciones bacterianas son la causa más común, pero otros tipos de infecciones también pueden provocarla. Le das a la siguiente, Alfa, por favor. Las infecciones a menudo van a ocurrir en diferentes órganos. Pueden ser estos, los más comunes, los pulmones, el estómago, los riñones o la vejiga.
Es posible que la sepsis comience con un pequeño corte que se está infectando o una infección que se desarrolla después de una operación. A veces la sepsis puede ocurrir en personas que sí, que nunca habían tenido una infección. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, dentro de esta patología podemos encontrar 6 padecimientos o síntomas más comunes, como lo son la respiración y frecuencia cardíaca rápida, dificultad para respirar, confusión o desorientación, dolor o molestia extrema, fiebre, escalofríos o sensación de mucho frío, piel húmeda o sudorosa. ¿Le das a la siguiente, Alfa, por favor? Bueno, y después tenemos la meningitis. La meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal. A esta le llamamos la meninge. Existen varios tipos de meningitis. La más común es la meningitis viral, que ocurre cuando un virus penetra en un organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al cerebro. La meningitis bacteriana suele ser rara, pero puede también ser mortal. Suele comenzar con bacterias que causan infecciones parecidas a la gripe. Puede causar un ataque cerebral, sordera, lesiones cerebrales y también puede dañar a otros órganos. Las infecciones por neumococo pueden causar también meningitis, bueno, pueden causar meningitis bacteriana. Cualquier persona puede contraer meningitis, pero es más común en las personas con sistemas inmunológicos débiles. Algunos de los síntomas comunes de la meningitis pueden ser una fiebre súbita, dolor de cabeza fuerte, rigidez en el cuello y náuseas o vómitos. El tratamiento temprano puede ayudar a prevenir problemas graves, incluyendo la muerte. Los exámenes para diagnosticar la meningitis incluyen análisis de sangre, pruebas de imágenes y una punción espinal para examinar el fluido cerebroespinal. Los antibióticos pueden tratar la meningitis bacteriana, pero ahorita vamos a hablar más acerca de los tratamientos. ¿Le puedes dar a la siguiente, Alfa, por favor? Bueno, vamos a hablar primero del tratamiento de la septicemia. Se pueden utilizar varios medicamentos, por ejemplo, antibióticos. El tratamiento con antibióticos se debe comenzar inmediatamente. Inicialmente se reciben antibióticos de amplio espectro, los cuales son efectivos contra varias bacterias. Los antibióticos se administran por vía intravenosa. Tenemos también a los líquidos intravenosos. Las personas que tienen sepsis a menudo reciben líquidos por vía intravenosa de inmediato, generalmente dentro de las 3 horas. Y también tenemos a los vasopresores. Si la presión arterial permanece demasiado baja, incluso después de recibir líquidos por vía intravenosa, es posible que le administren a la persona un medicamento vasopresor, el cual contrae los vasos sanguíneos y va a ayudar a la presión arterial. En el tratamiento de la meningitis, el tratamiento depende del tipo de meningitis, ya sea bacteriana o viral. En el primer caso, de meningitis bacteriana, si estamos tratando con una meningitis bacteriana aguda, esta debe de tratarse de inmediato con antibióticos intravenosos y a veces con corticosteroides. Esto ayuda a garantizar la recuperación y reducir el riesgo de complicaciones como la inflamación del cerebro y las convulsiones. El antibiótico o combinación de antibióticos depende del tipo de bacteria que causa la infección. El médico puede recomendar un antibiótico de amplio espectro hasta que pueda determinar la causa exacta de la meningitis. Si la causa es un virus, los antibióticos no pueden curar la meningitis viral y la mayoría de los casos mejoran por sí solos en varias semanas. El tratamiento de los casos leves de meningitis viral suele consistir en que el paciente va a estar en reposo en cama, va a tomar abundantes líquidos y va a consumir analgésicos de venta libre para reducir la fiebre y aliviar el dolor generalizado. El médico puede recetar corticosteroides para reducir la inflamación del cerebro y un medicamento anticonvulsivo para controlar las convulsiones. Si un virus causó la meningitis, se va a disponer de un medicamento antiviral. Y dejando de lado estas dos enfermedades, ahora vamos a hacer referencia a 2 tipos en específico de bacterias que ya había mencionado antes, las cuales son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Como norma general, hay que usar un antibiótico que cubra adecuadamente estas 2 bacterias.
En infecciones superficiales poco extensas podría utilizarse un antibiótico tópico como ácido fucídico, mupirocina o retapamolina. De ellos, retapamolina parece ser efectivo en infecciones producidas por Staphylococcus aureus, mupirocina resistentes, e incluso en SAMR, que significa que son resistentes a la meticilina. Así, en brotes de impétigo, la resistencia de Staphylococcus aureus frente a ácido fucídico puede ser muy elevada. De los antibióticos de uso sistémico más comunes, tanto las penicilinas con una buena cobertura para Staphylococcus aureus como las cefalosporinas de primera y segunda generación suelen ser apropiadas. En general, deberían administrarse los antibióticos de menor espectro y con mejor perfil farmacocinético. En caso de identificación posterior del microorganismo y su sensibilidad antimicrobiana, se debe ajustar el tratamiento antibiótico. ¿Le puedes dar a la siguiente, Alfa? Bueno, y como conclusión, tenemos que los cultivos para heridas y secreciones representan una gran importancia dentro de un laboratorio, puesto que nos permite detectar gérmenes como bacterias, hongos o virus en una herida abierta o en un absceso. No está de más agregar que el identificar pues, de una manera segura la infección le va a proporcionar información valiosa al médico pues, para el posterior tratamiento que debe de llevar el paciente. Y ya, eso es todo. Bueno, las siguientes son las referencias. Sí. Mire, inclusive ahí, van a poner, ¿qué? Perdón, no escuché el último. Sí, ahorita vamos a poner un video. Bueno, inclusive hay otro medicamento de clorafenicol que se utiliza en el lagar saborado para aislar ciertos hongos y evitar flora bacteriana también. Clorafenicol es un medicamento de amplio espectro, son microgotas, micromililitros, muy poquitos, a veces está estipulado, a veces es a prueba de error para poder aislar y tener ciertos, entonces ácido nalidíxico, vitamina K, sangre, son algunas sustancias que nos ayudan a enriquecer, a inhibir, a jugar un poquito con lo que queremos aislar, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí un poquito más de conclusiones debido al tema. Pero bueno, ahora sí, siguiente, por favor. Y yo Toma de muestra para el cultivo de una herida. Es un procedimiento para obtener una muestra de una herida para su posterior análisis microbiológico. Cultivo de una herida. Tiene como finalidad identificar el agente etiológico de un proceso infeccioso y así permite decidir el manejo de la herida con el uso de apósitos específicos, además de orientar el uso racional de antimicrobianos. Factores que influyen en la toma de muestra. La viabilidad de los microorganismos se ve afectada por el pH ácido del pus, la desecación y disminución de la temperatura. El tiempo entre la toma de muestra y la siembra en un medio específico debe ser el mínimo posible. Para prevenir la desecación, la muestra debe ser tomada con tórula humedecida en suero fisiológico o agua bidestilada. Es importante que la toma de muestra siempre debe ser con técnica séptica utilizando material estéril. La enfermera debe verificar que la orden que acompaña a la muestra incluye nombre del paciente, número de ficha, identificación del hospital y servicio, tipo de cultivo, ubicación anatómica desde la cual se obtiene la muestra, fecha y hora de la toma, identificación y firma del médico, diagnósticos y uso de antimicrobianos. Infección. La infección superficial incluye compromiso de la epidermis, dermis y tejido subcutáneo. La infección profunda incluye compromiso del tejido muscular y la fascia, pudiendo llegar al compromiso de órganos o cavidades. Tipo de cultivo: aeróbico. Se requiere de un medio de transporte Stuart constituido por agar-agar, un buffer y agua. Puede ser superficial o profundo. Anaeróbico. Permite detectar bacterias anaerobias que se desarrollan en ausencia de oxígeno libre. Medios de transporte. Para los cultivos aeróbicos se utiliza el medio de transporte Stuart. Para los anaeróbicos se utiliza el tioglicolato de sodio.
Técnica de toma de muestra. Cultivo aeróbico superficial. Arrastre mecánico con suero fisiológico, ringer lactato o agua bidestilada. Frotar tórula en el centro y bordes de la lesión en forma de zigzag en 10 puntos de referencia. Colocar la tórula en medio de transporte Stuart y enviar al laboratorio. Cultivo aeróbico profundo. Limpiar la superficie afectada con suero estéril. Tomar muestra con tórula de cultivo de la zona más profunda de la herida. Colocar la tórula en medio de transporte Stuart, enviar al laboratorio. Cultivo anaeróbico. Desinfectar la superficie y bordes de la herida con antiséptico, alcohol, clorexidina, povidona iodada. Aspirar 0,5 cc de secreción de la zona más profunda con jeringa con o sin aguja. Eliminar las burbujas y taparla. Enviar la muestra al laboratorio en la misma jeringa o vaciar en caldo de cultivo tioglicolato de sodio. Si no es posible aspirar material, introducir una tórula en lo más profundo de la herida y colocarla en caldo de cultivo. Es de mayor rendimiento tomar un trozo de tejido, 6 milímetros, con pinza estéril y dejarlo caer en el caldo de cultivo tioglicolato, suero fisiológico o tubo seco estéril sin preservante. Cultivo de absceso cerrado. Para un cultivo aeróbico o anaeróbico, limpiar el sitio de punción con antiséptico. Aspirar 10 cc de secreción con jeringa y aguja, mínimo 0,5 cc. Si el cultivo es aeróbico, vaciar a un tubo estéril y enviar al laboratorio. Si se sospecha de microorganismos anaerobios, enviar al laboratorio la misma jeringa tapada o en un caldo de cultivo tioglicolato de sodio. Cultivo de celulitis o flegmones sin pérdida de continuidad de la piel. Limpiar la superficie de la piel con alcohol. Introducir 0,5 a 1 cc de suero fisiológico utilizando jeringa con aguja 21G. Aspirar y enviar en la misma jeringa de inmediato al laboratorio o dejar de caer en tubo de caldo de cultivo tioglicolato de sodio. Aspectos relevantes del transporte de muestra. Las muestras tomadas deben ser enviadas inmediatamente al laboratorio. Si por alguna razón no es posible, conservar la muestra a temperatura ambiente hasta su envío. No refrigerar las muestras. Los estafilococos, enterobacterias y otras bacterias más resistentes sobreviven en el medio de transporte a temperatura ambiente hasta 72 horas después de tomada la muestra. En el laboratorio, a toda muestra se le realizará un examen directo con tinción de Gram, que permitirá determinar en 10 minutos la presencia de hongos o bacterias y las características de Gram positivo o negativo. De forma simultánea se realizará la siembra en los medios de cultivo adecuados al tipo de muestra. Entonces, como enfermeros debemos saber que es necesaria una adecuada técnica al momento de realizar la toma de muestra, para finalmente llevar a cabo el cultivo de heridas en el laboratorio, siendo la toma de muestra parte esencial del proceso para asegurar que el resultado del análisis es fidedigno. Listo. Aguatsi, ¿estás ahí? Sí, Punto 5 cc, ¿qué es eso, Aguatsi? el cese, Sí. 0.5 cc. Centímetros cúbicos. Aguatsi, ahorita sigues tú, Enrique. Disculpe. Bueno, ¿qué es? Es una punción, podemos extraer desde punto 5 hasta 10. Menciona por ahí ¿para qué? Para poderlos cultivar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesita un cultivo para poderlo cultivar. Para poderlo cultivar. ¿Sí? Entonces, de las preguntas que me surgió del video, otra sería, bueno, pues está, a veces dicen que hay que lavar, no hay que lavar, hay que usar clorexidina, no hay que usar. Lo que de aquí el tiempo no puede estar manipulando heridas como químico, sí, más sin embargo llegas, limpias con un hisopo, les decía, los restos superficiales, y también dice el video que una biopsia 5 centímetros de piel, ¿sí? O 0.5, por algo ahí decía, ¿sí? Pues tampoco vamos a ir nosotros con un bisturí, el médico tendría que ser el encargado de enviarlo, pero saber la técnica de la maceración del coágulo, ¿sí? Entonces, eso sería cuando sea un tejido, ponerlo, ponérselo ahí, enviarlo al laboratorio
ahorita les decía, el caldo Tiolicholacto sirve muy bien para los anaerobios. El Helicobacter pylori es un anaerobio, pues no se diga para las infecciones como piógenes de la piel, los Clostridium, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿algo más que deseen agregar? ¿Alguna pregunta, muchachos? Me van a enviar este equipo y el pasado, las exposiciones, por favor, junto con este video, para poderlos tener en archivo, ¿sí? ¿Qué más que se me pase? Fascitis necrosante, no, pues unos comentarios, enviar la clase al correo. Dudas, preguntas, ¿queda entendido cómo se realiza, cuándo son hisopados, cuándo son punciones? Una punción va si hay algún absceso, sí, se llaman BAF, biopsias con aspiraciones de aguja fina, se extrae, o si son abscesos donde contenga líquido, por ejemplo, entonces pueden puncionarse. A veces llegan al laboratorio, a veces no los sugieren, no los podemos hacer, sí, sí sabemos, pues podemos también realizarlo, ¿no? Para el aprendizaje no hay, claro que deben de llegar las muestras más bien al laboratorio, hay procedimientos en los que podemos participar, hay otros en los que no, ir separando muy bien todo eso. ¿Qué es un forúnculo, una fístula, una úlcera y un absceso? Pues no son cosas iguales. Tendrían que irlos definiendo también, viendo cuándo aparecen una en otra, cuándo es una úlcera, cuándo es un absceso, o también llamados conejeras. Cuando hay pus, hay que quitar los restos de pus, poner hisopados, hacer hisopados, etcétera. ¿Dudas, preguntas? Es el momento. ¿Ninguna? Profe, los otros equipos también vamos a enviar la presentación, ¿verdad? Sí, sí, todos, más que se me había pasado. Ah, ok. Voy a tomar lista por última vez, Profe, ya no me falta un minuto para que se termine. ¿Nos conectamos a la otra? por favor.